Bueno, como curiosidad, y como continuación de la pregunta anterior, ¿es muy grande el número 10 elevado a 23? Bueno, pues fíjense, 10 elevado a 23, como hemos dicho, si vamos a poner 10 elevado a 24 para hacernos una idea. 10 elevado a 6, un millón; 10 elevado a 12, un billón; 10 elevado a 18, un trillón; 10 elevado a 24, un cuatrillón, es decir, un billón de billones. Entonces, evidentemente, es un número muy grande. Y para hacernos esos 10 elevado a 24, aquí tenemos 10 elevado a 23, que sería 10 veces más pequeño, pero que seguiría siendo muy grande. Y para hacer una idea de lo grande que es este número, pues aquí se nos plantea un ejemplo, una curiosidad. Para que te haga una idea de lo grande que es, dice: supón que cada uno de los 7.000 millones de habitantes de la Tierra, pues capaz de contar una bola por segundo. Cada una de las personas, de los habitantes de la Tierra, pues fuese capaz de contar una bola por segundo. Para que en total lleguen a contar el número de Avogadro, de bolas, pues haría falta 2,73 millones de años sin detenerse. Es decir, un número tremendamente grande. Bueno, vamos a ver ahora, una vez explicada esta pequeña curiosidad, que hace referencia a lo grande que es el número de Avogadro, vamos a ver ahora la pregunta de masas molares. Bueno, fíjense, como en un mol de diferentes sustancias hay el mismo número de partículas, eso es lo interesante, que en un mol de diferentes sustancias hay el mismo número de partículas, pues evidentemente la masa de un mol de cada sustancia, es decir, lo que nosotros vamos a llamar como masa molar M mayúscula, masa molar, masa de un mol, pues será distinta para cada sustancia, ya que las partículas tienen masa diferente, cada partícula tiene masa diferente. En definitiva, siempre va a haber el mismo número de partículas, que va a ser 6,023 por 10 elevado a 23, pero la masa de cada una de estos pues va a ser distinta. ¿Por qué? Porque cada partícula va a tener una masa distinta. Bien, entonces para determinar la masa molar, es decir, la masa de un mol de una sustancia, solamente hay que saber su fórmula. Y claro, si disponemos de su fórmula y disponemos de las masas relativas de los átomos que la forman, pues se procede como las masas relativas, pero el resultado se expresa en gramos partido por mol. Fíjense ustedes que yo he explicado eso anteriormente. La masa molar, que es esta parte de aquí de la izquierda, nos olvidamos un poquito perdón, de aquí de la derecha, nos olvidamos de aquí de la izquierda, está expresada en gramos partido por mol. Y aunque los tres números coinciden, como vimos en el ejercicio anterior, era 18, 18 y 18, la masa relativa no tiene unidades. La masa relativa no tiene unidades porque dice que es 18 veces la masa del átomo de hidrógeno, o de la unidad de masa, si ustedes lo desean. La masa real son 18 UMAS y la masa molar pues son 18 gramos por mol. Es decir, que todas coinciden en el valor numérico, sin embargo, las unidades van a ser distintas. Sin unidades para la masa relativa, UMAS para la masa real y gramos partido por mol para la masa de un mol de sustancia. Bien, pues como hemos dicho, para determinar la masa molar de una sustancia solamente hay que saber su fórmula y disponer de las masas relativas de los átomos que la forman. Y se procede como con las masas relativas, pero el resultado se expresa en gramos partido por mol. Importante, dice, para saber el número de partículas que hay en una masa determinada de una sustancia o la masa que tiene, no es más que utilizar o saber que en un mol hay que el número de Avogadro, es decir, 6,023 por 10 a la 23 partículas, y que tiene como la masa molar ¿eh? El valor de la masa molar de una sustancia. Muy bien, ¿qué fórmulas vamos a usar? Pues mire, vamos a usar esta fórmula que nos van a simplificar el problema, donde N es quién, cantidad de quién, de sustancia, M es la masa que me dan, expresada en gramos. Por ejemplo, me sé que me dan, yo qué sé, un chicle. Pues me dice, mira, pues tengo aquí 12 gramos de chicle, ¿no? Un, un chicle cuya masa es 12 gramos, o un terrón de azúcar cuya masa es 12 gramos. Y, y M es quién, en mayúscula la masa molar. Entonces aquí hay que tener claro, distinguir entre N y M, y luego entre minúsculas y quién, y mayúsculas, y luego
además con su índice. O sea, nos puede costar un poco de trabajo al principio, pero hay que tener claros los conceptos. Entonces, N, ¿qué es? N es cantidad de sustancia, ¿vale? ¿En qué se unidad? ¿Qué unidades son las de N? Pues son cantidad de sustancias, es decir, moles. La unidad será el mol. M minúscula, ¿quién es? Pues la masa de la sustancia expresada en gramos. Pues la que sea, ¿no? En el caso de un terrón de azúcar, 12 gramos, la que sea. ¿Y M quién es? La masa molar. Pues si yo sé la fórmula del azúcar, pues cogería y sumaría los átomos, la masa relativa, la masa de cada uno de los átomos, ¿eh? Y obtendría la masa molar, es decir, la masa de un mol. Luego N es la cantidad de partículas que tengo, la cantidad de partículas que tengo en ese terrón, supuesto terrón de azúcar, ya siguiendo con el ejemplo que me han puesto. N sub A, ¿quién es? El número de Avogadro, que es siempre el mismo, va a ser 6,023 por 10 a la 23. Y N, pues es cantidad de sustancia. Esta N es quien es la misma que esta. O sea, que de alguna manera esta fórmula se relaciona con quién. Con esta, ¿vale? Dice hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar esta fórmula. Porque si no se tienen las ideas claras, todo se confunde, ¿vale? Muy bien, evidentemente. Ahora dice ejercicio resuelto. Dice calcula la masa real de una molécula de agua, H2O. Y este cálculo ya lo has hecho antes, pero ahora vamos a hacerlo de otra manera, ¿eh? Empleando pues la masa molar, el número de Avogadro, etcétera. Yo lo voy a hacer, lo voy a explicar tal y como viene aquí en los apuntes. Sin embargo, luego lo voy a hacer de otra manera también, alternativa, por si ustedes quieren. Bueno, pues en primer lugar, ¿cuál es la masa molar del agua? Pues la masa molar del agua es la masa molar del agua, que voy a representar por M mayúscula, H2E, 18 gramos por mol. Bien, pero esa es la masa de ¿quién? De un mol. Pues como en un mol hay el número de Avogadro de partículas, pues la masa de cada una de esas partículas, ¿cómo se va a calcular? Pues dividiendo la masa total por el número de partículas que hay. Entonces, la masa de H2O, ¿cómo se obtiene? Dividiendo la masa total, que es 18 gramos partido por mol, por el número de partículas total que hay, que son 6,023 por 10 a la 23 moléculas partido por mol. Pues si yo divido el número de partículas la masa de un mol partido por el número de partículas, pues me salen los gramos por molécula, ¿de acuerdo? Obviamente el resultado es el mismo que ya habíamos obtenido, claro, anteriormente. Entonces es muy importante entender este procedimiento antes que aplicar fórmulas de cálculo que quizás no se entiendan. Bueno, pues de todas maneras lo vamos a hacer de otra manera. Yo voy a poner aquí que a mí me preguntan, a mí me preguntan la masa, la masa de una molécula de H2O. ¿Vale? Eso es lo que me pregunta. Pero yo sé que el H2O pues, tiene esta fórmula. Luego la masa relativa del H2O va a ser ¿quién? Va a ser 18. Simplemente 18. Y análogamente sé que la masa molar del H2O, ¿cómo sé que es 18? ¿Por qué? Porque el hidrógeno son 2 y el oxígeno 16, 18. Pues será ¿quién? 18 gramos partido por ¿quién? Por mol. Muy bien. Entonces yo ahora voy a usar la fórmula que n es igual a ¿quién? A la masa en minúscula partido por ¿quién? Por la masa molar. Muy bien. Y también voy a emplear la fórmula que n era igual a ¿quién? A n sub a por n. Es decir, esta fórmula de aquí. Esta fórmula que nosotros habíamos explicado aquí. N sub a por n. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que conozco? Pues yo sé que en este caso, bueno, n quién era. Vamos a familiarizarnos con esa fórmula. N quién era. Cantidad de sustancia. M quién es. Pues M es precisamente la masa expresada en gramos. Es decir, que precisamente este es el dato que me pide el ejercicio, la masa de una molécula. Y M lo conozco. M lo conozco. M sí lo conozco, que vale 18 gramos partidos por mol. M lo conozco. Lo que tengo que saber es que la cantidad de sustancia que tengo.
Pero para calcular esta n voy a emplear esta fórmula. Fíjense, la n, que es número total de partículas, pues va a ser n sub a, ¿por qué? Por n. N hemos dicho que es cantidad de sustancia. Entonces de aquí despejo la n y la n me sale que es n partido por qué? Por n sub a. Entonces estamos calculando la n. Estamos calculando la n. ¿Vale? Y la n es el número de partículas, que en este caso el número de partículas es 1, porque me dicen que tengo ¿quién? Una molécula. Me dicen que tengo una molécula. Una molécula. Y partido por el número de Avogadro. Este es el número de Avogadro, que es ¿quién? 6,023 por 10 elevado a ¿quién? A 23. ¿Y qué unidades? Pues si estoy calculando la n, esto será ¿quién? Partículas, o moles. Moles, ¿vale? Porque estoy calculando cantidad de sustancia. Bueno, pues entonces lo único que tengo que hacer es sustituir. Pues aquí pongo ¿quién? En esta fórmula pongo 1 partido 6,023 por 10 elevado a 23, ¿de acuerdo? Y eso es igual a ¿quién? A la m minúscula, que no la conozco, partido por ¿quién? Por la m mayúscula, que son ¿quién? 18 gramos, ¿vale? De aquí despejo la m y me queda 18 partido 6,023 por 10 elevado a ¿quién? Por 10 elevado a 23, ¿vale? Muy bien. Y como estoy trabajando con unidades y con gramos, esto estará expresado en ¿quién? En gramos, ¿vale? Porque siempre he trabajado en gramos partido por mol, entonces esa masa estará expresada en gramos. Si yo hago esta cuenta, pues me queda que m es igual a que en 18 partido por 6 me sale 3 por, y ahora 10 elevado a 23, como queda aquí, como 10 elevado aquí, a menos 23 gramos, ¿de acuerdo? Pues entonces la masa de una molécula de agua he obtenido que es ¿quién? 3 por 10 elevado a menos 23 gramos, ¿de acuerdo? Que es efectivamente lo mismo que obtenemos aquí, 3 por 10 elevado a 23 gramos, muy bien. Pero lo hemos hecho de una forma, empleando la fórmula que nos acaban de dar, o que acabamos de empleando estas dos fórmulas, por una parte esta y por otra parte esta, donde n es cantidad de sustancia, que no lo sé, pero lo puedo calcular de aquí, porque sí sé que me están diciendo que tengo una molécula de agua. Entonces al tener una molécula de agua, esta n, que es el número total de partículas, es 1. Y este número de Avogadro lo conozco, que es 6,023 por 10 a la 23. Luego n lo puedo calcular, y así lo he hecho. Entonces conozco esto y despejo de aquí de esto. Pero también podíamos haberlo hecho, y vamos a intentarlo hacer así, con factores de conversión, con factores de conversión. Bien, y con factores de conversión, ¿cómo lo haríamos? Pues mire usted, vamos a plantear que yo, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo una molécula de agua. Bien, pero yo no quiero tener moléculas de agua, sino que quiero expresar eso en gramos. Bueno, pues como tengo aquí moléculas de agua, pues voy a pasarlo primero a moles. Pues aquí te pongo una molécula de agua y aquí pongo ¿quién? Aquí pongo un mol, pero yo aquí tengo que poner lo de arriba y lo de abajo tiene que ser la misma cosa. Entonces esto es ¿quién? 6,023 por 10 elevado a 23. Entonces aquí pongo 6, en realidad, borro todo esto y voy a poner 6,023 por 10 elevado a 23 moléculas de agua. Y aquí ¿quién? Un mol, ¿de acuerdo? ¿Y qué le pasa a moléculas de agua y moléculas de agua? Pues moléculas de agua y moléculas de agua ya lo tengo en moles. Pero en moles no me interesa, porque lo que me interesa es que me dice que dé el resultado en gramos, cuánto es la masa de... Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Pues vuelvo a usar factor de conversión. Vuelvo a usar factor de conversión. Entonces, un mol, tengo aquí moles arriba, pues pongo aquí moles donde abajo. Y un mol, yo sé que son ¿qué? 18 gramos de ¿qué? De agua.
porque yo sé que la masa de un mol, la masa molar, coincide con la masa relativa, pero expresada en gramos por mol. Entonces aquí tengo un mol. Entonces mol y mol, ¿qué les pasa ahora? Mol y mol, ¿qué les pasa? Se van. Y entonces ya sí lo tengo. Ya sí lo tengo ya lo tengo expresado en ¿qué? En gramos. ¿De acuerdo? Entonces si yo dejo lo que queda arriba sin tachar, me quedaría 1 por 1 por 18 gramos. Y abajo quedaría ¿quién? 6,023 por 10 elevado a ¿quién? A 23. ¿De acuerdo? Eh, Muy bien. Y entonces si yo hago esas cuentas, pues me sale 18 partido de quién? De 6,023 por 10 elevado a 23, que pasaría abajo como que por 10 elevado a menos 23 gramos. ¿Y esto a quién es igual? Pues a 3 por 10 elevado a menos 23. Como verán, gramos. Como verán ustedes, lo he calculado de diferentes formas posibles. Una aquí, pues como se dividiendo la masa de un mol por entre quién, entre el número de partículas. Otra, otra lo he hecho aplicando quién, las fórmulas, esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Despejando, como yo sé el número de partículas, que en este caso es 1, el número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23, y también sé esto, pues lo he resuelto también usando esa fórmula, ¿de acuerdo? Y evidentemente me sale lo mismo. Y aquí lo he usado con factores de conversión. A mí particularmente, o sea, cada uno puede resolverlo como quiera. A mí particularmente me parece más útil, y aunque todos son interesantes, pero más útil y más sistemático el resolverlos mediante factores de conversión, y hay que saber quizás incluso menos fórmulas, con lo cual hay que usar la memoria menos. Pero bueno, lo importante es resolverlo. Ustedes eligen el procedimiento que más les convenga.